Hola chicos, esta semana vamos a ver el tema de las biomoléculas. Biomoléculas son compuestos químicos que, como su nombre lo dice, tienen importancia para los seres vivos. Los tres temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta semana son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Vamos a dar inicio con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son una familia de compuestos que tienen como principal función a nivel biológico, a nivel de los seres vivos, ser nuestra fuente de energía. En química vimos el tema de energía, donde decíamos que la energía es lo que yo necesito o es lo que se produce cuando yo realizo algún tipo de trabajo. El trabajo puede ser mental, puede ser un trabajo físico. Entonces los seres vivos necesitamos esa fuente de energía y la cual va a provenir precisamente de nuestros alimentos. En general, todas estas biomoléculas las vamos a encontrar en todos los alimentos, pero varía la cantidad. Entonces, de alguna manera, los alimentos que vamos a ir viendo en cada uno de estos temas están separados por aquellos alimentos que proporcionan en mayor cantidad este tipo de biomoléculas. Entonces, la principal fuente de energía de estos hidratos de carbono son de origen vegetal: cereales, frutas y verduras. Entonces, los cereales, frutas y verduras son aquellos que nos van a proporcionar esta energía para el día a día de las actividades que yo realizo. Es muy importante ver que, por ejemplo, cuando yo digo cereales, hablo del trigo, pero obviamente yo no consumo trigo, yo consumo pan, y el pan no ocupa harina de trigo o harina de maíz, alguna fuente de energía, y esa, aunque se esté procesando, bueno, yo estoy consumiendo estos hidratos de carbono a través de estos alimentos. Tengo la miel, que es un producto obtenido a partir de la secreción de las abejas, las papas, las zanahorias, verduras, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros vamos a ver desde el punto de vista químico que hay hidratos de carbono simples se refiere a su tamaño, hidratos de carbono complejos, que son moléculas más grandes, hidratos de carbono compuestos, que es la combinación de un hidrato de carbono con otro tipo de moléculas, como las que acabamos de mencionar en este tema. El hidrato de carbono simple más importante que yo necesito se llama glucosa. La glucosa es el más pequeñito de los hidratos de carbono que se va a obtener a partir de mis alimentos y va a ser, como decíamos, la fuente de energía, pero la fuente de energía a nivel de cada una de mis células. Es decir, cuando yo realizo el proceso de digestión, esta glucosa se va a ir a cada una de mis células, de todo mi cuerpo, a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a ser el encargado de distribuir esa glucosa y dejarlo en cada una de las células para que las células lo transformen en energía. Por aquí ponemos a un cerebro, o un cerebro, que es muy importante porque la glucosa es la única fuente de energía a nivel cerebral. Entonces, no hay otra materia prima que sea importante para nuestro cerebro, para nuestras células nerviosas, que son las neuronas, que la glucosa. Otro hidrato de carbono simple que ustedes seguramente conocen o han escuchado es la fructuosa. Como su nombre lo dice, o como de donde deriva, fructuosa es el azúcar característico de las frutas. Estos que acabo de mencionar son moléculas muy pequeñas, muy simples, y al ser pequeñas se ocupan rápidamente como fuente de energía. Las moléculas complejas o más grandes, importantes para la vida, se conoce como el almidón. El almidón es una cadena de glucosas, muchas glucosas unidas, pero que para que pueda yo obtener una glucosa para mi célula, debe pasar por el proceso digestivo. Proceso desde la masticación, cuando se combina el alimento con la saliva, y empieza a romper los enlaces de cada una de esas glucosas y empiezo a obtenerlas de manera libres, y una vez que están libres en mi sistema circulatorio pueden ser parte de mi célula y transformarse nuevamente, como habíamos mencionado, en energía. Este almidón podemos observarlo si alguna vez has puesto a cocer una papa blanca o una papa amarilla, el tipo que tú quieras. Después del cocimiento
no tiene ningún tipo de sabor. El almidón no tiene sabor, es insípido. A diferencia de la fructosa, que el sabor es dulce, el almidón es insípido. Sin embargo, es una excelente fuente de energía. Las pastas, las sopas de pasta, espagueti, todas las formas que tú conozcas, también son fuentes de almidón. Cuando tú las coces, las tienes que enjuagar porque precisamente desprenden ese almidón, se queda en el agua disuelto y lo retiramos para después consumir solamente el alimento. El almidón, decíamos entonces, es un hidrato de carbono complejo que por hidrólisis significa romper las cadenas o los enlaces en unidades pequeñas, va a ser una fuente importante de glucosa. ¿Alguna vez has visto una fruta inmadura, un plátano verde? Si tú te lo llegas a comer, no tiene sabor, es completamente insípido. Eso es porque tiene mucho almidón, contiene almidón. Cuando tú dejas ese plátano madurar, empieza a cambiar a color amarillo y lo vas probando, y entre más amarillo o más va madurando, es más dulce, y eso se debe a que la glucosa empieza a aparecer por la hidrólisis natural en el alimento, y eso nos va a proporcionar un sabor más dulce en el alimento. La zanahoria, si tú comes una zanahoria rallada, no tiene ningún sabor. Si las pones a cocer, se vuelven dulcecitas, se vuelve dulce el sabor por la hidrólisis o rompimiento de los enlaces en el almidón. Tenemos la celulosa, es otro almidón, otras cadenas de glucosa, que también es un hidrato de carbono complejo. Es importante saber, nosotros conocemos la celulosa, o tú la conoces, porque es lo que le llaman en la alimentación como fibra. La celulosa, mi cuerpo no tiene la capacidad de digerirla, pero sí me ayuda a realizar el proceso de digestión. ¿Dónde voy a encontrar esta celulosa? Es parte de la pared celular de las células de origen vegetal. En los tallos, como el apio, en las hojas, como la lechuga, como las espinacas. Aquí tenemos dibujado el brócoli. En la cáscara de la manzana, en la cáscara de ciertas frutas que yo puedo consumir, es una excelente fuente de celulosa. Esta celulosa no proporciona energía, pero sí me ayuda al proceso de digestión, para que pueda funcionar bien mi aparato digestivo. Por aquí tengo otro hidrato de carbono que se llama glucógeno. El glucógeno es también cadenas de glucosa, pero este glucógeno es mi reserva de hidratos de carbono para las actividades que yo tenga que realizar. Es decir, se almacena, es como mi tanque de gasolina. Si yo tengo un tanque de gasolina, cuando llego a la reserva, esa gasolina me va a servir para a lo mejor llegar nuevamente a la gasolinería y volver a cargar esa fuente de energía, pero no es un almacenamiento de energía a largo plazo. ¿Dónde se guarda el glucógeno en los seres vivos? ¿Sí? Se guarda en el hígado y en los músculos. Los músculos son fuente de almacenamiento de glucógeno. Entonces, cuando yo tengo periodos largos de ayuno, que no he desayunado el día de hoy, entonces me empiezo a sentir débil, empiezo a ocupar mi glucógeno como fuente de energía. Ese glucógeno pues lo tengo que reponer, me tengo que ir a desayunar y ocupo energía, y además me queda una reserva de energía dentro de mis músculos o dentro de mi hígado que se llama glucógeno. Aquí tengo una gráfica de los niveles de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en sangre deben de mantenerse estables, ¿sí? Están en un valor regular. Cuando yo ingiero alimentos, obviamente la glucemia, hemo significa sangre, estamos hablando de glucosa en sangre, aumenta, y después de un cierto número de horas va a disminuir, pero se va a mantener. Hay personas que no pueden metabolizar esta glucosa, y la glucosa sigue circulando en la sangre. Este tipo de enfermedad se conoce con el nombre de diabetes. La diabetes es un trastorno en el cual el metabolismo de los hidratos de carbono no es el adecuado, no funciona, no tengo la capacidad de que la glucosa entre a las células y se queda circulando en sangre, y empieza a haber cansancio, sueño, hambre, muchas ganas de orinar, mucha sed. Es consecuencia de una enfermedad o un trastorno de aquellas personas que no metabolizan correctamente la glucosa.